cuando Carolina me gritó frente a toda la familia: «Deja de descansar y ven a fregar el suelo». Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue solo por el grito o la humillación ante todos, sino porque mi propio hijo, Daniel, siguió comiendo en silencio, como si el comportamiento de su esposa fuera lo más normal del mundo. En ese instante comprendí que, si no hacía algo, aquella casa terminaría devorando lo poco que me quedaba. Miré el plato frente a mí, la cena de domingo que yo misma ayudé a preparar, y pensé en todas las veces que aguanté cosas peores solo por no causar conflictos. Pero esa noche, al ver a mis nietas bajar la mirada, avergonzadas por la actitud de su madre, sentí que la sangre me hervía. Yo no quería que ellas aprendieran que una abuela, una mujer o una madre debiera bajar la cabeza ante la injusticia. Carolina volvió a hablar, golpeando la mesa con la mano abierta. «Josefina, el suelo está sucio. ¿Es que no lo ves?» Respiré hondo, levanté la vista y respondí con voz firme: «Si está sucio, límpialo tú». El salón se llenó de un silencio tan denso que parecía cortar el aire. Carolina abrió los ojos como si yo hubiera cometido un sacrilegio. «Esa vieja ya no sirve para nada en esta casa», gritó. Entonces me levanté, pero no temblé, no me hice pequeña ni bajé la cabeza. Al contrario, me sentí más firme que en años. «Sí sirvo», dije despacio, mirándola a los ojos. «Y ahora mismo lo vas a entender». Fui hacia mi bolso, lo abrí con calma y saqué un sobre amarillo. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo, pero mis manos estaban tan firmes como cuando cosía los uniformes escolares de mis hijos. Puse el sobre la mesa a la vista de todos. Daniel tragó saliva y Carolina frunció el ceño molesta. «¿Y eso qué es? ¿Una nota de disculpa?», soltó con desprecio. No respondí de inmediato. «Es lo que lleva años faltando en esta familia, la verdad». El ambiente cambió por completo. Mis nietas dejaron los cubiertos y mi cuñada se acomodó en la silla, curiosa. Mi suegra, que también estaba allí, apretó los labios como quien presiente una tormenta. Carolina tomó el sobre con brusquedad. «¿Qué tontería es esta, Josefina?» «Ábrelo», le dije. Lo hizo con esa arrogancia que siempre la caracterizó, como si nada en el mundo pudiera afectarla. Pero a medida que sus ojos recorrían los documentos, su expresión empezó a desdibujarse. El color desapareció de su rostro. Daniel, inquieto, se inclinó para mirar. «¿Qué es esto?», balbuceó. Yo volví a sentarme con una calma que ni sabía que aún tenía. «La verdad sobre esta casa», dije saboreando cada palabra. «La casa donde vives es mía». Carolina me lanzó una mirada helada. «¿Cómo que tuya? Nosotros la compramos». «No», negué con la cabeza. «Tranquila, yo la compré con mis ahorros hace 10 años. El contrato está a mi nombre y ustedes solo viven aquí porque se los permití». Mientras yo me recuperaba, mientras me necesitaban y mientras seguíamos siendo una familia. El silencio era tan profundo que hasta el reloj de pared parecía haberse detenido. Daniel, con los ojos rojos, murmuró: «¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?» «Porque no quería que esto se convirtiera en una guerra», respondí. Luego miré a Carolina, que apretaba los papeles como si pudiera destruirlos con la mirada. «Pero ya veo que la guerra la empezaron ustedes». Mi nuera explotó. «No, esto es una trampa, un invento. Esta casa es nuestra». Me levanté otra vez, despacio y con dignidad. «Carolina», dije con voz firme, «mira la firma del notario, la fecha y los registros. Eso no se falsifica. Todo es legal». Ella temblaba y Daniel estaba paralizado. Me acerqué a mis nietas, que seguían en shock, y las abracé. «No se preocupen, pequeñas», les susurré. «La abuela está bien». Regresé a mi silla y, mirando a todos, continué. «He soportado humillaciones, gritos y desprecios. Ustedes pensaron que yo era débil y que por ser vieja podían pisotearme. Pero sí sirvo. Vaya que sirvo. Sirvo para poner límites, para defender lo mío y para recordarles que la edad no me quita valor». Y entonces dije la frase que cerró un capítulo entero de mi vida. Sirvo para ponerlos en su lugar. Parte 2. Nadie dijo nada después de eso. Ni una respiración se escuchó. Solo el crujido del sobre en las manos de Carolina, mientras su orgullo, por primera vez, se hacía pedazos. El silencio de la mesa todavía resonaba en mis oídos cuando me retiré a mi habitación.
Afuera, el murmullo de la familia era un caos de susurros, preguntas y pasos inquietos. Yo cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y dejé que mi corazón recuperara su ritmo. Había dado el primer golpe, pero sabía que Carolina no era una mujer que aceptara perder. No se quedaría quieta, iba a contraatacar, y yo tenía que estar preparada. Me senté en la cama dejando que mis manos recorrieran la colcha que yo misma había tejido años atrás. Esa colcha de colores suaves y puntadas firmes era como un reflejo de mi vida, paciente, dedicada, pero también resistente. Cuando mi esposo Oscar murió, una parte de mí se rompió para siempre. Él fue siempre mi roca, mi compañero y mi refugio. Aunque Daniel, nuestro único hijo, era mi mayor orgullo, con el tiempo vi cómo se iba alejando, absorbido por su matrimonio con Carolina. Yo me quedé atrás como un mueble viejo que nadie mira, pero del cual tampoco se deshacen por pura conveniencia. Tal vez por eso guardé aquel cajón antiguo, ese mueble de madera oscura que Oscar siempre mantenía cerrado. Nunca supe por qué, pensaba que eran papeles del trabajo, cosas sin importancia o recuerdos sin valor. Pero cuando él falleció y Daniel me pidió que me mudara con ellos mientras me recuperaba, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: abrirlo. Aquel día, mientras todos dormían, saqué el cajón del mueble y me senté en el suelo. No esperaba encontrar nada especial, pero apenas miré dentro, supe que Oscar había guardado todo eso pensando en mí. Había documentos, facturas, recibos y contratos, todos con su letra y a mi nombre. Entre ellos, el contrato original de esta casa, firmado por él, pagado por él y registrado a mi nombre. Recordé entonces cómo, hace años, Oscar me dijo que quería dejarme un lugar seguro para que nunca dependiera de nadie, ni siquiera de Daniel. Yo pensé que hablaba de un pequeño ahorro o de algún seguro. Jamás imaginé que había comprado esta casa y la había puesto a mi nombre sin que yo lo supiera. Esa noche lloré sin parar. Lloré porque me sentí profundamente amada y también porque entendí que mi esposo había visto un peligro que yo me negué a reconocer. Carolina nunca me quiso, siempre me miró como un estorbo, y él, mi Oscar, quiso protegerme incluso después de muerto. Mientras tenía ese recuerdo dando vueltas en la cabeza, escuché un golpe en el pasillo. Me levanté y entreabrí la puerta. Alcancé a ver la sombra de Carolina yendo hacia la cocina con el sobre en la mano. Su manera de caminar delataba rabia, miedo y humillación. Aunque una parte de mí temblaba, otra no pudo evitar sonreír. Fui a la cocina sin apuro. Cuando entré, Carolina tenía los papeles desparramados sobre la encimera y los revisaba con las manos temblorosas. «Esto no puede ser legal», murmuraba. «Lo es», respondí desde la puerta. Pegó un salto como si hubiera visto un fantasma. «No te metas donde no te llaman». «Es mi casa, Carolina. Yo decido dónde me meto». Ella apretó los documentos como si pudiera hacerlos desaparecer. «Daniel no sabía nada. Tú lo traicionaste. Le mentiste». «No, yo solo guardé silencio. Perdona si no te consulté mis decisiones, igual que tú nunca me consultaste las tuyas cuando empezaste a tratarme como a una empleada». Carolina avanzó hacia mí con los ojos llenos de odio. «Con esos papeles no vas a lograr nada. Daniel firmó cosas, yo también, y nosotros vivimos aquí. Esta casa es nuestra». «Pero no legalmente», respondí tranquila. «Eso lo veremos». La miré sin rastro de miedo, solo con una extraña compasión. «Carolina, tú siempre has creído que la fuerza está en gritar más alto, pero te equivocas. La fuerza está en lo silencioso, en lo que una guarda y en lo que no se dice hasta el momento justo». Ella respiraba agitada como un animal acorralado. «Esto no se va a quedar así, Josefina». «No», contesté con calma. «Esto apenas comienza». Carolina golpeó la encimera con ambas manos, pero ya no era la misma amenaza de antes. Yo tenía la verdad, los papeles, las palabras de mi esposo y, sobre todo, una dignidad que por fin había despertado. Tomé el sobre, guardé los documentos con cuidado y al salir de la cocina le dije: «Puedes gritar cuanto quieras, Carolina, pero los gritos no borran escrituras, ni firmas, ni años de humillación». Ella no dijo nada, se quedó allí temblando de rabia. Cuando regresé a mi habitación supe que, aunque ya había soltado la primera bomba, aún quedaban muchas explosiones por delante.
Yo estaba preparada porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía un estorbo, sino poderosa. Parte 3. Carolina no volvió a aparecer en toda la noche. Después de nuestra confrontación, se encerró en la habitación que compartía con Daniel. Escuché golpes, susurros desesperados y el ruido inconfundible de papeles arrugándose. Yo no dormí, era imposible. Me quedé sentada en la cama abrazando el sobre como si fuera un escudo. Cada vez que pensaba en Oscar y en su letra firme estampada en esos documentos, una mezcla de dolor y fuerza me atravesaba el pecho. Él lo había previsto todo. Había visto algo que yo, por amor o por ceguera, nunca quise aceptar. Al amanecer, oí la puerta de la habitación abrirse de golpe. Unos pasos pesados bajaron las escaleras. Era Daniel quien caminaba rápido como si el mundo se le viniera encima. Entró en la cocina y escuché cómo se servía café. Respiré hondo y salí a su encuentro. Estaba sentado en la mesa con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré. Tenía los ojos rojos, no de rabia, sino de vergüenza. «Mamá», dijo con la voz rota, «¿por qué nunca me dijiste nada?» Me senté frente a él sin soltar el sobre. «Daniel, no te lo dije porque no quería que esta casa se convirtiera en un campo de batalla. Tu padre quería dejarte algo seguro, pero también quería dejarme a mí un hogar donde envejecer sin depender de nadie». Él se llevó una mano al pecho. «Pero yo soy tu hijo». «Sí, pero también eres un hombre casado, y tu vida empezó a girar alrededor de Carolina, y ella... Bueno, tú sabes cómo es». Bajó la mirada. «No debí permitir que te tratara así». No respondí. Esa culpa era solo suya. Tras un largo silencio añadió: «Carolina dice que esos documentos no sirven, que hay escrituras más nuevas y que esta casa la hemos pagado nosotros con nuestro esfuerzo». «¿Nuestro?», pregunté con suavidad. «¿O tuyo, Daniel?». Titubeó. Lo vi dudar de verdad, y entonces dijo la frase que terminó de romper lo poco que me quedaba de inocencia. Carolina se encargaba de todo. Ella llevaba los pagos, las cuotas y las renovaciones con el banco. Cerré los ojos. Claro, por supuesto. Era Carolina quien controlaba las cuentas, quien revisaba los papeles y quien firmaba. Si yo conocía a esa mujer, y la conocía muy bien, sabía que era capaz de cualquier cosa con tal de asegurarse un techo, aunque ese techo no fuera suyo. «Daniel», dije en voz baja, «¿alguna vez revisaste tú mismo los papeles de la casa?» Iba a decir que sí, lo vi en sus labios, pero la verdad cayó sobre él como un ladrillo. No lo admitió. «Confié en ella», murmuró. Asentí. El amor sin vigilancia es tierra fértil para el abuso. Daniel apretó los puños y su expresión cambió. Ya no era solo el hijo culpable, ahora era un hombre que empezaba a ver las grietas de todo lo que lo rodeaba. «Mamá, ¿qué había exactamente en ese cajón?» «No solo la escritura», respondí. «También había facturas de pago, transferencias bancarias, recibos a mi nombre y un detalle que sé que te va a doler». «¿Cuál?» «Oscar dejó una carta para ti. En ella explicaba que compraba la casa para protegernos de personas que podrían aprovecharse de ti o de mí». Daniel se vino abajo y su respiración se volvió irregular. «Papá dijo eso de Carolina». «No escribió nombres», aclaré, «pero sabía que era una mujer hábil, controladora, y que se casó contigo 3 meses después de que lo despidieran de su trabajo. ¿No te pareció extraño?» Daniel cerró los ojos, incapaz de enfrentar lo evidente. Yo continué. «Si de verdad hubieran pagado la casa ustedes, ¿por qué siguieron con la misma hipoteca que firmó tu padre? ¿Por qué nunca se registraron ustedes como propietarios? ¿Por qué Carolina jamás te enseñó un contrato a tu nombre?» Daniel se levantó y empezó a caminar en círculos por la cocina. «No lo sé, mamá, no lo sé. Yo confié en ella». «Eso lo sé», respondí, «pero confiar no significa entregar la vida entera». En ese momento, Carolina bajó las escaleras. Llevaba el cabello recogido con tanta fuerza que casi parecía dolerle, el maquillaje a medio hacer y una expresión fría y cortante. «¿Sigues aquí, Josefina?», dijo sin dignarse a mirarme. «Sigo», respondí, «pues no sé por cuánto tiempo más». Daniel se giró hacia ella. «Carolina, basta». «No, Daniel, no basta», replicó alzando la voz aún sin mirarme. «Esta casa es nuestra. Hemos invertido años aquí,
y no voy a permitir que una anciana venga ahora a cambiarlo todo. Carolina, dije con calma, ¿qué había en ese sobre que te puso tan nerviosa? Ella apretó los labios y no contestó, pero Daniel, por primera vez en mucho tiempo, la miró de frente. ¿Qué estás ocultando? Fue entonces cuando su máscara empezó a resquebrajarse. Su respiración se hizo más rápida y sus manos comenzaron a temblar. Entonces, sin pensarlo demasiado, Daniel tomó el sobre de mis manos, sacó los documentos y los desplegó sobre la mesa. «Dime que esto es falso», pidió, casi suplicando. «Respóndeme, ¿es falso, Carolina?» Ella dio un paso atrás. Parecía un animal acorralado. «Yo solo quería protegernos. Tu madre es volátil, se le olvidan las cosas. Imagínate si un día... ¿Si un día qué?», la interrumpí. «Si un día yo no pudiera defenderme y tú aprovecharas para quedarte con todo». Carolina se quedó sin palabras. «Si de verdad te preocupara esta casa y esta familia, me habrías tratado con respeto», continué. «Pero desde que puse un pie aquí, tu único objetivo ha sido borrarme». Señalé los papeles. «No te preocupaba que yo olvidara algo, te preocupaba que recordara demasiado». Daniel dio un paso atrás. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos, y yo sabía que apenas habíamos tocado la superficie. Había otra verdad, una que Carolina preferiría morir antes que revelar, y en ese instante supe que yo la encontraría. Parte 4. Después de la discusión en la cocina, cada rincón de la casa quedó cargado de electricidad. Se sentía como si las paredes, los cuadros y hasta el aire estuvieran a punto de quebrarse. Daniel no decía nada. Caminaba como un hombre que lleva encima un secreto demasiado grande, más pesado que su propio cuerpo. Carolina, en cambio, no solo estaba furiosa, estaba desesperada, y eso la hacía más peligrosa que nunca. Aquella tarde, después de ordenar mis cosas, decidí encerrarme un rato en mi habitación. Pero antes de llegar a la puerta, escuché voces en la planta baja. Primero susurros, luego frases entrecortadas, y por fin el tono agudo de Carolina, filtrándose por la puerta entreabierta de su cuarto. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino porque algo en mí sabía que estaba a punto de oír lo que llevaba años oculto. «Daniel, entiende», decía Carolina. «Ella no puede quedarse aquí». «No podemos echarla, Carolina, ya basta», respondió él con un cansancio que se le caía de la voz. «Mamá tiene derechos. Esta casa...» Ella lo interrumpió. «Esta casa es nuestra. Tú y yo la convertimos en un hogar, y ahora esa vieja viene a reclamarla, a quitarnos todo». Su voz cayó como un golpe seco. Daniel tardó en responder. Cuando por fin habló, su tono fue bajo y quebrado. «Carolina, si lo que dice mamá es verdad...» Ella soltó una risa sin alegría. «¿Verdad? Claro que lo es, pero no podemos permitir que la gente piense que dependes de tu madre. Eso te hace ver débil, Daniel». Me llevé la mano al pecho. Eso no era amor, era control. «No me importa cómo me vea la gente», dijo Daniel, «pero sí me importa que mamá esté bien». Siguió un silencio largo, espeso y venenoso, y entonces escuché lo que jamás habría imaginado. «Pues si tanto te importa», dijo Carolina, «declárala incapaz». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Daniel. «Es lo más lógico», insistió ella. «Tiene 62 años, se le olvidan cosas, se distrae, y después de la operación quedó más frágil. Con un diagnóstico adecuado y un informe médico, podríamos hacer que firme la cesión de la casa». «Eso es ilegal», susurró Daniel. «No, si lo hacemos bien», respondió ella, como si hablara de un simple trámite. «El abogado ya está al tanto. Me dijo que solo necesita verla actuar, y créeme, no es difícil que parezca confundida». Sentí mis manos cerrarse en puños. Me quedé pegada a la pared, escuchando la clase de monstruo que habíamos dejado entrar en nuestra familia. «Carolina, ¿qué has hecho?», preguntó Daniel casi mareado. «Lo necesario», contestó ella sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. «¿O prefieres terminar en la calle? ¿Prefieres que esa vieja nos deje sin nada?» «Esa vieja». Las palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado, pero dentro de mí algo se encendió. No era miedo ni tristeza, era determinación. Escuché los pasos de Daniel acercarse a la puerta. Me aparté justo a tiempo y regresé a mi habitación. Mi respiración era temblorosa, pero mis pensamientos estaban más claros que nunca.
Cerrar la puerta fue como bajar el telón de una obra que ya había visto suficiente. Me senté en la cama con la mirada fija en el suelo. ¿Declararme incapaz a mí? Después de criar sola a un hijo, de cuidar a un esposo enfermo y de trabajar décadas como costurera para que nunca faltara comida en la mesa. Sería difícil convencer a cualquiera, pero Carolina era experta en manipular. Siempre lo había sido. Entonces recordé otra escena años atrás, la primera vez que me quedé en su casa después de la operación. Las pastillas que insistía en darme a horas exactas, el té extraño que preparaba solo para mí y el comentario de una vecina. Tu nuera siempre está pendiente de tus cosas, ¿verdad? Hasta revisa tus sobres antes de dártelos. Las señales estaban ahí, muchas, pero yo, aferrada a la idea de familia, me había negado a verlas. En la habitación, tomé de nuevo el sobre con los documentos y lo dejé sobre la cama. Allí estaban mis armas, y allí estaba también el recuerdo de Óscar, pidiéndome en sus cartas que me cuidara, que confiara en mi intuición y que entendiera que el peligro no siempre viene de afuera. Pasaron horas largas y pesadas en las que pensé en todo lo que había perdido por callar y aguantar. Mi voz, mi autoridad y mi dignidad. Me prometí que nunca más permitiría que nadie me arrebatara lo que me queda de vida. Al caer la tarde, bajé al cuarto de lavado buscando ropa para tender. Mientras cruzaba el pasillo, otra vez escuché voces, esta vez más bajas y secretas. ¿Y si Josefina se niega a firmar?, preguntó Daniel. La haremos firmar igual, respondió Carolina. Nadie le va a creer, es una anciana. ¿Qué podría demostrar? Apreté la mandíbula. La conversación siguió. ¿Y el abogado?, preguntó Daniel. Viene mañana, contestó ella, para evaluarla. Me quedé quieta, como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. Evaluarme psicológicamente. ¿Qué esperaban? ¿Que perdiera los nervios, que llorara, que me mostrara frágil y confundida? Entonces lo vi con claridad. Me querían desesperada, rota y dócil. Una Josefina sumisa era perfecta para ellos. Una Josefina despierta era un peligro. La decisión se formó sola dentro de mí. No iba a huir, no iba a llorar y no iba a suplicar. Iba a mirar a ese abogado directamente a los ojos y demostrarle quién era yo. Ajusté los papeles entre mis dedos con más fuerza. Sentía a Óscar desde algún rincón del tiempo acompañándome. Carolina no sabe con quién se metió, murmuré en voz alta, aunque estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí encenderse en mí la llama viva de una mujer que dejó de tener miedo. 5. El amanecer llegó con un silencio raro y denso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Yo llevaba despierta desde las 5. No había cerrado los ojos sabiendo que ese día el abogado vendría a evaluarme. Me preparé sin prisa, un baño tibio, mi vestido celeste, ese que Óscar decía que hacía brillar mis ojos, y el cabello recogido con un broche sencillo. No quería verme perfecta, quería verme firme, una mujer en pie, no una víctima. Mientras bajaba las escaleras, oí susurros en la cocina. Carolina le hablaba a Daniel con un tono rápido y nervioso. «Recuerda lo que te dije, no la contradigas, déjala hablar. Cuanto más confundida parezca, mejor». Inspiré hondo y seguí bajando. Entré en la cocina con paso seguro y los dos dieron un pequeño sobresalto. «Buenos días», saludé con calma. «Buenos días, mamá», respondió Daniel sin atreverse a mirarme. Carolina fingió una sonrisa. «Josefina, ¿dormiste bien?» Su falsa cordialidad me revolvió el estómago. «Dormí lo que necesitaba», contesté. Me serví un café y me senté a la mesa. Carolina y Daniel cruzaron una mirada cargada de inquietud. «El abogado llegará a las 9», informó ella. «Será algo rápido», asentí, y sin apartar los ojos de mi taza dije, «No tengo nada que esconder». Vi cómo se ponía rígida, y esa pequeña reacción me dio más fuerza que cualquier palabra. A las 9 en punto sonó el timbre. Carolina corrió a abrir la puerta como una niña que teme perder el control del juego. El abogado entró con aire profesional, traje gris, portafolio en mano y expresión cuidadosamente neutra. «Buenos días, soy el licenciado Ramiro Salcedo», se presentó. Carolina lo saludó con un entusiasmo sospechoso.
Daniel mantuvo la mirada clavada en el suelo, y yo me limité a asentir. «Señora Josefina», dijo él sonriendo, «vengo simplemente a conversar un poco con usted». «Por supuesto», respondí, «sentémonos en la sala». Nos acomodamos. Carolina se sentó a mi derecha y Daniel a mi izquierda, como si quisieran rodearme. Ramiro abrió el portafolio y sacó una libreta. «Antes de empezar, ¿podría decirme su nombre completo?» Lo miré sin pestañear. «Josefina Castro Gómez». «¿Su edad?» «62». «¿Sabe en qué día estamos?» «Martes», respondí sin dudar, «y si quiere también le digo el año, 2025». Noté cómo Carolina se tensaba a mi lado. Ramiro continuó. «¿Ha tenido olvidos recientes, confusiones?» «¿Y usted?», repliqué con suavidad, «¿alguna vez ha tenido la experiencia de que intenten sacarlo de su propia casa?» Él tragó saliva. «Solo es una evaluación rutinaria». «Ah», dije, «rutinaria o parte del plan de mi nuera para declararme incapaz y quedarse con mis bienes». Carolina se atragantó con su propia respiración. «¡Eso es mentira!», gritó. «No inventes cosas, Ramiro. Tú sabes que no es así». Pero el abogado no respondió. Solo bajó la mirada. Algo en ese silencio me confirmó lo que ya sospechaba. Él no era imparcial. Estaba comprado o al menos influenciado. Me incliné ligeramente hacia él. «Licenciado Salcedo», dije en voz baja, «antes de que continúe con su evaluación, quiero decir algo muy importante». Me acomodé mejor en el sofá, respiré hondo y sonreí apenas. «Ahora sí, continuemos». Carolina estaba roja como un tomate. Daniel parecía a punto de desvanecerse. Ramiro carraspeó. «Señora Josefina, ¿podría decirme dónde nació?» «En Jalisco», respondí, «y viví allí 34 años. ¿Quiere que también le diga el número de mi antigua casa o prefiere que hablemos de las firmas falsificadas que alguien presentó sin mi autorización?» Carolina soltó un chillido. «¡No tienes ninguna prueba! ¡Ninguna!». Giré la cabeza hacia ella despacio. «Tengo más pruebas que usted vergüenza, Carolina». Abrí mi bolso y saqué una carpeta azul. La dejé sobre la mesa. «Licenciado», dije con firmeza, «estos son los documentos que encontré». «¿Documentos?», preguntó él. «Sí, entre ellos hay papeles firmados por alguien que intentó hacerse pasar por mí, incluyendo una solicitud para internarme en un centro geriátrico. ¿Quiere que se los muestre?». Carolina palideció. «Eso no es mío». «La letra es suya», respondí. Ramiro revisó los papeles, frunciendo el ceño. Su rostro se fue ensombreciendo. Esto es grave», dijo al fin. «Grave», repetí. «Es que usted haya venido aquí pensando que yo no sabía lo que estaban tramando». Daniel se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, tú...». «Nada», lo interrumpí con dureza por primera vez. «Tú elegiste no ver, y el que no ve también traiciona». Carolina se puso de pie de un salto. «No voy a permitir que sigas manipulando a Daniel. Ramiro, termina con esto. Dile que está confundida, que necesita ayuda». Ramiro cerró la libreta y se levantó. «No voy a firmar nada aquí», dijo con voz seria. «Esto no es un caso de incapacidad, es un caso de abuso». Carolina abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus ojos destilaban furia. «Te voy a destruir, Josefina». «Inténtalo», respondí. «Ya viví demasiados años con miedo, los que me quedan serán míos». Ramiro guardó sus cosas y antes de irse se volvió hacia mí. «Le recomiendo que tome medidas legales, señora. Usted está en riesgo». Asentí. «Las tomaré». Carolina golpeó la mesa. Daniel no sabía dónde esconderse, y yo sentí que por fin recuperaba algo que creí perdido para siempre, mi voz. Ramiro revisó los papeles frunciendo el ceño, y su rostro se fue ensombreciendo. Esto es grave», dijo al fin. «Grave», repetí. «Es que usted haya venido aquí pensando que yo no sabía lo que estaban tramando». Daniel se cubrió el rostro con las manos mientras yo, por primera vez, lo interrumpí con dureza. «Tú elegiste no ver, y el que no ve también traiciona». Carolina se puso de pie de un salto. «No voy a permitir que sigas manipulando a Daniel. Ramiro, termina con esto. Dile que está confundida, que necesita ayuda». Ramiro cerró la libreta y se levantó. «No voy a firmar nada aquí. Esto no es un caso de incapacidad, es un caso de abuso».
Carolina abrió la boca, pero ningún sonido salió mientras sus ojos destilaban furia. «Te voy a destruir, Josefina», amenazó. «Inténtalo», respondí. «Ya viví demasiados años con miedo. Los que me quedan serán míos». Ramiro guardó sus cosas y, antes de irse, se volvió hacia mí. «Le recomiendo que tome medidas legales, señora. Usted está en riesgo». Asentí, convencida de que las tomaría. Carolina golpeó la mesa. Daniel no sabía dónde esconderse, y yo sentí que por fin recuperaba algo que creí perdido para siempre: mi voz. Después de que el abogado se marchó, llevándose su portafolio y dejando atrás la vergüenza grabada en su rostro, la casa quedó sumida en un silencio extraño. No era un silencio de paz, sino ese silencio espeso que se instala justo antes de que una tormenta arranque el techo de una casa. Daniel se encerró en su habitación, vencido, y Carolina desapareció durante horas como una sombra herida, buscando un rincón donde tramar su próxima puñalada. Yo, en cambio, preparé café y me senté en la mesa del comedor, sabiendo que ese día aún no había terminado y que lo peor estaba por empezar. A las 4 de la tarde, mientras revisaba por enésima vez los documentos del cajón de Oscar, mi celular vibró. Era un número desconocido. «Bueno», respondí. «Señora Josefina, soy yo, Clara», dijo una voz temblorosa. Clara era la muchacha que venía a limpiar 3 veces por semana, siempre amable, callada y con los ojos muy abiertos cuando Carolina gritaba. «¿Qué ocurre, hija?», pregunté. «No puedo hablar mucho», susurró, «pero tengo que decirle algo que escuché hoy». Me incorporé en la silla. «Te escucho». Su nuera llamó a un hombre, no sé quién es, y le dijo que todo salió mal, que necesitaba adelantar lo otro antes de que usted hiciera algo. Sentí un tirón en el pecho. ¿Lo otro? ¿A qué se refería? «No lo sé, señora, pero creo que están planeando algo para esta noche». Me quedé helada. «¿Estás segura de lo que oíste, Clara?» «Totalmente, y hay algo más. Carolina dijo su nombre. Dijo que Josefina ya no es un problema, pero si no hacemos esto rápido, será tarde». La sangre se me enfrió en la espalda. «Gracias, hija, de verdad, gracias. Por favor, no se quede sola esta noche, señora, se lo ruego». Cuando colgué, tuve que apoyar la mano sobre la mesa para no perder el equilibrio. La casa seguía silenciosa, pero ya no era un silencio normal, era un silencio vigilado y acechante. Miré por la ventana. El sol comenzaba a caer y la tarde se teñía de un naranja inquietante. La silueta de Carolina cruzó el patio trasero, moviéndose rápido, nerviosa, con el teléfono pegado al oído. No escuchaba sus palabras, pero su cuerpo hablaba claro. Ya no estaba intentando solo echarme de la casa. Ahora quería destruirme. Me levanté despacio, tomé los documentos, el bolso y el celular. Si esa mujer estaba preparando algo, yo tenía que ir un paso adelante. Caminé hasta la habitación de Daniel y toqué 3 veces. «Hijo, pasa», respondió con voz apagada. Entré y lo encontré sentado en la cama, con los codos en las rodillas y la mirada clavada en el suelo como un niño castigado. «Daniel», dije, «necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, no por mí, sino por él mismo. «Mamá, no sé qué creer. Carolina dice que tú quieres destruir nuestra vida. Tú dices que ella quiere destruir la tuya. Yo estoy en medio». «No estás en medio», respondí con suavidad. «Estás a mi lado o estás al suyo, y tienes que decidirlo hoy». Daniel tragó saliva. «¿Carolina te necesita o te manipula?» Lo interrumpí al verlo tensarse. El conflicto dentro de él era evidente entre su amor por mí, su dependencia hacia ella y su miedo a perder el matrimonio. Pero al final suspiró y habló. «Hace meses, Carolina empezó a tener reuniones con un abogado, pero no era el de hoy, era otro, y nunca quiso decirme su nombre». «¿Reuniones para qué?» Decía que quería prever el futuro, organizarnos mejor. Yo pensé que solo quería asegurarse de que tú estuvieras cuidada. ¿Cuidada o controlada? «No lo sé», susurró, pero una vez la escuché mencionar una palabra: inhabilitación. Sentí el pecho apretarse. «¿Qué más?», pregunté. Hablaba de vender la casa, de mudarnos a una más grande, de sacarte del camino.
Me llevé la mano al rostro ante la crueldad de sus palabras. Exactamente, así, añadió, y Daniel siguió hablando como si por fin se quitara de encima un peso que lo había ahogado durante años. Y hoy la escuché llamando a alguien, no sé quién, pero le dijo que tenía que adelantar el plan B. ¿Plan B? Sí, eso dijo. Un frío me recorrió la espalda. Daniel, susurré, ¿sabes dónde está Carolina ahora? En el patio. Lleva horas hablando por teléfono, no sé con quién. Asentí y me puse de pie. Quédate aquí, le pedí, y pase lo que pase, no salgas ni te metas. ¿A dónde vas, mamá? A terminar con esto. Bajé las escaleras con paso decidido, pero antes de salir al patio, me quedé detrás de la puerta del pasillo. Entonces la oí claramente, su voz afilada como un cuchillo. Sí, lo haré esta noche, no te preocupes. Josefina no sospecha nada. Mi respiración se detuvo un segundo. No vas a venir tú, no quiero testigos, yo me encargo. Pausa. Claro que puedo, esa vieja ya no significa nada. Esa frase fue la que me empujó a la siguiente decisión. Tenía que grabarlo, necesitaba la prueba definitiva. Encendí la grabadora del celular, abrí la puerta del patio lentamente y sin que Carolina se diera cuenta, cada palabra quedó registrada, clara, nítida e irrefutable. Ella siguió hablando, ciega a mi presencia. Yo lo resolveré para siempre, y cuando todo termine venderemos la casa, ¿de acuerdo? Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de indignación. Me acerqué un poco más. La grabación seguía. Ella continuaba y yo lo supe. Tenía todo lo necesario para hundir a Carolina, y lo haría. Esa noche, mientras Carolina rondaba por la casa sintiéndose intocable, yo me encerré en mi habitación para escuchar una y otra vez la grabación que había obtenido. Cada frase que había dicho en voz baja, creyéndose invencible, me golpeaba en el pecho como una piedra. Me encargaré esta noche. Esa vieja ya no significa nada. No quiero testigos. Ya no eran simples insultos, eran una confesión, una sentencia que ella misma había dictado sin imaginar que yo la había capturado para siempre. Pero no quería destruirla todavía. Antes de su caída, necesitaba verla enfrentarse a la verdad delante de todos aquellos a quienes había manipulado, especialmente mi hijo. Solo así la herida dejaría de sangrar, y solo así recuperaría mi nombre y mi lugar. Guardé el celular en el bolso y me acerqué a la ventana. Carolina seguía afuera caminando en círculos cortos y nerviosos con el teléfono pegado a la oreja. Parecía una fiera acorralada, pero aún no sabía que había perdido desde el momento en que yo activé la grabadora. Mientras la observaba, sentí algo que no había sentido en meses, quizá en años. Fuerza. Ese tipo de fuerza que solo aparece cuando la vida te obliga por fin a dejar de temblar. Cuando volvió a entrar en la casa, la miré de reojo. Llevaba el rostro tenso, casi torpe, como si la máscara se le estuviera resquebrajando. Me pregunté si alcanzaba a notar que yo ya no era la misma, si intuía que había dejado de ser su víctima. Lo dudaba. Gente como ella nunca imagina que la mujer mayor, la suegra callada, la que cocina y recoge los platos, sea capaz de moverse en silencio. Justamente por eso mi plan iba a funcionar. Me acerqué a la cocina y respiré hondo. Carolina, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió, no te preocupes por la cena de hoy, yo me encargo. Ella giró la cabeza y me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Tú? Soltó con una sonrisa envenenada. ¿Otra vez vas a querer demostrar que eres útil o algo así? Eso parece, respondí sin perder la sonrisa. Vi un destello en sus ojos. Era miedo, pequeño, casi invisible, pero miedo al fin. Ella funcionaba así. Cuando no lograba leerme, cuando algo no encajaba en su control, empezaba a inquietarse. Y yo estaba decidida a usar cada grieta de su inseguridad en su contra. Pasé el resto de la tarde preparando la comida. Fui meticulosa con todo, los tiempos, los ingredientes y los aromas, pero lo realmente importante no era el guiso, era la mesa. Ese sería el escenario donde por fin pondría la verdad al descubierto. Mientras picaba las verduras, Daniel entró con timidez y se recargó en la encimera. ¿Te ayudo en algo?, preguntó. Lo miré. Tenía la mirada rota, dividida, pero también había algo nuevo en sus ojos, una desconfianza que esta vez no estaba dirigida hacia mí, sino hacia su esposa. Aunque me doliera,
No podía permitir que esa desconfianza se apagara. No necesito ayuda, respondí, pero sí necesito que esta noche escuches. No hables, solo escucha. Él asintió tragando saliva. Mamá, ¿de verdad crees que Carolina... ¿Daniel? Lo interrumpí con suavidad. Esta noche lo sabrás todo. En ese instante Carolina apareció en la puerta. Su mirada saltó de él a mí, alerta como un animal al acecho. ¿De qué hablan tanto? De la cena, respondí tranquila. Ella frunció los labios insegura. Más vale que quede bien. No quiero pasar vergüenzas delante de mi madre. Sonreí por dentro. No tenía idea de la vergüenza que realmente iba a pasar. No te preocupes, dije. Esta cena será inolvidable. A las 8 en punto todo estaba listo. La mesa impecable, los platos servidos y la luz tenue. Era una escena perfecta para lo que estaba por suceder. Carolina apareció con un vestido ajustado y un maquillaje recargado. Siempre convertía cualquier reunión en una pasarela para demostrar que, según ella, era la reina de la casa. Su madre llegó al poco tiempo, una mujer fría, de mirada calculadora, que recorría la casa con los ojos como si inspeccionara mercancía. Siempre sospeché que la crueldad de Carolina tenía origen en algún lado. Al verla, lo confirmé. «Buenas noches, señora Josefina», dijo la mujer con cortesía fingida. «Buenas noches», respondí con la misma máscara. Cuando todos estuvieron sentados, Carolina se levantó con la copa en alto. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por la familia, por la unión y porque en esta casa todo esté finalmente bajo control». Me miró directo. Yo también levanté mi copa. «Por la familia», dije, «y porque hoy por fin todos sabrán la verdad». Un silencio extraño recorrió la mesa. Carolina frunció el ceño. Daniel me observó con incertidumbre y su madre apretó los labios. Todo estaba dispuesto. Tomé mi bolso. Lo puse sobre la mesa y saqué el celular. «Antes de cenar», dije despacio, «quiero que escuchen algo». Carolina se puso rígida al instante. «¿Qué estás haciendo?» «Solo dale a reproducir», respondí. «Tú ya conoces cada palabra». Presioné play. El sonido llenó el comedor como un trueno. «Sí, lo haré esta noche. No te preocupes. Josefina no sospecha nada». Carolina se quedó sin color. «No quiero testigos. Yo me encargo». La madre de Carolina abrió los ojos incrédula. «Esa vieja ya no significa nada». Daniel dejó caer el tenedor y yo, por primera vez en meses, no temblé. Carolina se levantó de golpe. «No es lo que creen. Está fuera de contexto. Josefina manipuló todo». «Carolina», respondí con una calma que quemaba, «te grabé sin que lo supieras. Cada palabra es tuya. Planeabas hacerme daño. ¿Plan B? ¿Te suena? ¿Quitarme del camino? ¿Inhabilitarme? ¿Vender la casa?» «¡Mentira!», gritó golpeando la mesa. «Yo escuché esa llamada», susurró Daniel con la voz rota. «Mamá no está mintiendo». Carolina lo miró como si él la hubiera apuñalado. «Daniel, no seas ingenuo. Ella quiere destruirnos». «No, Carolina», dijo él poniéndose de pie. «La única que quería destruir eras tú. A ella, a mi madre». Carolina retrocedió y su respiración se volvió irregular. Su madre intervino al fin. «Carolina, ¿qué hiciste?» Nada, mamá», balbuceó. «Es ella, siempre ella metiéndose en mi vida». Di un paso al frente. «Carolina, esta noche ibas a envenenar la cena. Eso fue lo que escuchó Clara. Tú misma dijiste que tenías que adelantar el plan». «No lo iba a hacer», gritó quebrándose. «Yo solo quería...» «¿Qué?», pregunté. «¿Mi muerte? ¿Mi ausencia? ¿Mi casa?» Carolina cayó de rodillas. «Solo quería que Daniel me quisiera más, que nadie se metiera entre nosotros». «Tu inseguridad», respondí, «no justifica tus crímenes». Su madre se tapó la boca horrorizada. «Carolina», susurró, «esta vez no puedo ayudarte». Daniel, con las manos temblorosas, llamó a la policía. Carolina lloraba, pero no era pena ni arrepentimiento, era rabia por haber perdido. Cuando la policía llegó y se la llevó, la casa quedó envuelta en un silencio que ya no era trágico, sino de alivio. Esa noche Daniel me abrazó con fuerza. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos, «debí escucharte antes». Le acaricié el cabello como cuando era niño. «Ya pasó, hijo. Lo importante es que ahora ves la verdad».
Miré la mesa, la comida intacta, la silla vacía donde Carolina había estado sentada, y entonces lo entendí. No gané por ser fuerte, gané porque nunca dejé de ser yo misma, porque una mujer mayor no es débil, es peligrosa, es sabia, y cuando le empujan al borde, aprende a volar. La noche en que la policía se llevó a Carolina, la casa quedó suspendida en un silencio tan extraño que casi parecía una presencia. No era el silencio pesado de los secretos, ni el silencio espeso del miedo. Era un silencio nuevo, casi desconocido para mí. Un silencio que respiraba, que abría espacio y que permitía que las paredes por primera vez en mucho tiempo descansaran. Pero Daniel y yo no descansábamos. Él seguía en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndose en la cara, mientras yo permanecía a su lado con el bolso todavía sobre las piernas, como si no quisiera soltar el teléfono que contenía la grabación que lo había cambiado todo. Pasaron varios minutos antes de que Daniel levantara la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, no solo por llorar, sino por la vergüenza. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿cómo pude permitir todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo no vi quién era ella?» Lo miré con una ternura que solo puede sentir una madre que ha esperado demasiado tiempo por ese momento. «¿Por qué la querías?», respondí, «y cuando uno quiere, quiere creer, quiere confiar, quiere convencerse de que todo está bien, aunque por dentro algo grite que no lo está». Él tragó saliva con dificultad. «Pero tú estabas sola». «No estuve sola», dije tomando su mano. «Me tenía a mí. Y cuando una mujer llega a mi edad y aprende a escuchar su propio silencio, ese silencio la acompaña siempre, incluso cuando el mundo entero intenta callarla». Daniel bajó la mirada. «No merecías esto. Lo importante», susurré, «es que ya se terminó». Aunque en el fondo sabía que no había terminado del todo. Las heridas no se cierran solo porque la verdad sale a la luz. A veces, cuando la verdad irrumpe de golpe, duele más que la mentira que la precedió. Daniel se levantó y empezó a caminar por la sala como un hombre que trata de recordar cómo se usan las piernas. «Tengo miedo», admitió deteniéndose frente a la ventana. «Miedo de lo que viene, de lo que dirá la gente, de lo que pasará con Carolina, de lo que pasará conmigo». «Es normal», respondí. «El miedo forma parte del final, pero también del comienzo». Él se volvió hacia mí. «No sé quién soy sin ella». Esa frase me desgarró más que cualquier grito de Carolina. «Hijo», dije levantándome y acercándome, «ella te envolvió tan despacio que no te diste cuenta de que te estaba quitando la voz. Tú no la amabas, Daniel, sobrevivías a su lado. Eso no es amor, es una cárcel». Daniel cerró los ojos como si necesitara fuerza para aceptar lo que acababa de escuchar. «Mamá», susurró, «¿cómo sigues de pie?» Le sonreí con suavidad porque no me quedaba otra opción. A la mañana siguiente, la casa estaba iluminada por una claridad distinta. No era solo la luz del sol, era la ausencia de la sombra de Carolina. Me preparé un café y me quedé mirando el vapor subir en espiral, recordando las mañanas de mi juventud, cuando aún no sabía lo que era tener miedo dentro de mi propia casa. Daniel bajó las escaleras despacio como si temiera despertar algo que dormía. «Llamé a la policía», dijo sin rodeos. Carolina confesó. Me quedé inmóvil, no porque me sorprendiera, sino porque la certeza aún así dolía. ¿Todo?, pregunté. «Todo», respondió. «La llamada, el plan, el abogado, lo que pensaba hacerte», lo admitió. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. «¿Y ahora?» «Necesitan tu declaración formal», asentí. «La daré por ti y por mí». Daniel se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. «No sé si algún día podré perdonar», me dijo, «porque yo fui quien te trajo aquí». «Yo te puse en peligro, hijo», respondí con voz suave. «El perdón no llega de golpe, llega poco a poco, como la luz del amanecer, y empieza cuando miras la verdad sin huir de ella. Hoy lo estás haciendo». Él me miró como no lo hacía desde que era un niño, con ese respeto silencioso de quien reconoce la fuerza en alguien que siempre dio más de lo que recibió. Después del desayuno, cada uno se puso a ordenar un poco la casa. Yo levantaba un cojín del suelo cuando encontré un pequeño bordado que había hecho años atrás. «Aquí reina la paz». Solté una risa triste. Nunca había sido cierto, pero ahora quizá podía empezar a hacerlo.
Mientras guardaba el bordado en un cajón, escuché a Daniel llamarme. «Mamá, ¿podemos salir a caminar? Siento que me ahogo aquí dentro». Acepté. A veces el aire de afuera es la única medicina para un corazón que se siente encerrado. El parque estaba tranquilo. Algunas madres empujaban coches, un hombre mayor daba de comer a las palomas y un grupo de adolescentes reía como si el mundo no pudiera herirlos jamás. Caminamos en silencio un rato hasta que Daniel se sentó en una banca a la sombra de un árbol. «Mamá», dijo de repente, «¿tú crees que yo merezca ser feliz?» Me senté a su lado. «Claro que sí», respondí, «pero antes tienes que aprender algo importante. La felicidad no entra en un lugar donde la culpa ocupa todo el espacio». Él bajó la cabeza. «Quiero reparar lo que pasó». «Entonces empieza por ti», dije, «y después seguiremos con lo demás». Daniel apoyó la cabeza en mi hombro como cuando tenía fiebre de niño. Le acaricié el cabello y sentí que por primera vez en años me necesitaba no como un mueble cómodo, sino como una luz para salir de un túnel. Al volver a casa, recibí una llamada inesperada de la policía. El inspector habló con un tono solemne. «Señora Castro, ¿hay algo más que deba saber?» Sentí un frío recorrerme. «¿Qué ocurre?» Carolina también confesó que lo del abogado no era solo para declararla incapaz. Tenía previsto falsificar su firma y vender la casa a sus espaldas. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que las piernas me fallaban. ¿Mi casa? Sí, ya tenía compradores interesados. Si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, hoy estaría sin hogar. Colgué despacio. La verdad seguía cayendo como una estocada más, pero presentía que era la última. Daniel apareció en la sala apenas me vio. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Carolina?» Respiré hondo. También planeaba vender mi casa. Él se cubrió la boca con la mano, horrorizado. «No, no puede ser». «Sí, Daniel, podía y quería». Nos quedamos abrazados un largo rato, no por tristeza, sino por alivio. Habíamos llegado a tiempo. Esa noche, mientras preparaba una taza de té, pensé en todas las veces que la vida me había dejado al borde. La viudez, la soledad, los insultos silenciosos de quienes decían quererme, las ocasiones en que me callé porque una madre debe aguantar. Vertiendo el agua caliente en la taza, me prometí, basta. Daniel se acercó con la mirada mucho más tranquila. «Mamá, voy a apoyarte en todo lo que venga, te lo prometo». Lo miré y por primera vez en mucho tiempo volví a ver a mi hijo de verdad, no al hombre manipulado por el miedo y la culpa. «Te creo», respondí. Le tendí una taza de té. Él la tomó entre las manos y después de un silencio breve preguntó, «¿Sabes qué es lo que más me duele? Que pude haber perdido a la única persona que de verdad me quiere». Le acaricié el rostro. «No me perdiste. Aquí estoy, y ahora somos libres los dos». Esa madrugada, cuando Daniel por fin dormía profundamente, bajé sola al patio. La luna iluminaba los restos del día, una silla volcada, la mesa desordenada, el silencio entero e intacto. Aspiré el aire frío y dejé que me llenara los pulmones. Entonces lo dije en voz alta como si fuera un decreto. Se acabó. Ahora empieza mi vida. Por primera vez en décadas, lo sentí real. Han pasado varias semanas desde aquella noche en que la verdad rompió la oscuridad como un rayo, partiendo una tormenta interminable. Hoy miro mi vida desde otro lugar, ya no desde la herida, sino desde la costura que empezó a cerrarla, ya no desde el miedo, sino desde el valor que descubrí sin siquiera buscarlo. Y aunque todavía aparecen sombras, ya no tienen fuerza para asustarme. La casa, que antes se sentía como un campo minado donde cualquier paso podía desatar una guerra, hoy vuelve a sentirse como un hogar. Daniel respira hondo por las mañanas, duerme tranquilo por las noches y ha recuperado esa mirada buena que yo creía perdida bajo todas las capas de manipulación que Carolina fue tejiendo a su alrededor. A veces lo observo en silencio mientras prepara café o riega las plantas y siento un orgullo tibio que me llena el pecho. Ha vuelto a ser él, ha vuelto a ser mi hijo. En cuanto a Carolina, su nombre ya no tiene poder sobre mí. Sigue en manos de la justicia y sus confesiones completas, su historial de control y abuso emocional, junto a las pruebas que entregué, hicieron que por primera vez la ley se colocara de mi lado. No siento odio por ella, ni siquiera satisfacción por su caída. Lo que siento es paz, una paz que nace de saber que mi silencio ya no le pertenece a nadie.
A veces me descubro pensando en todas las mujeres de mi edad que viven historias parecidas, mujeres que callan, que aguantan, que no hacen problemas porque creen que es lo que corresponde, que se dicen a sí mismas que ya no están en edad de iniciar batallas o que se esconden detrás de una paciencia malentendida. Si algo aprendí de todo esto es lo siguiente: una mujer no nace víctima, una mujer es una fuerza que cuando despierta puede cambiarlo todo. He vuelto a coser. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora tiemblan de emoción. Cada puntada me recuerda quién soy, alguien que construye, que repara, que transforma y que vuelve a unir lo que se rompió, ya sean telas, vínculos o pedazos de una misma. También retomé la costumbre de caminar sola al amanecer. El primer día me asusté al ver una sombra larga sobre el suelo, hasta que entendí que esa sombra era mía. No era la sombra de nadie encima de mí, era la mía propia, tranquila, honesta y firme. Daniel me ha dicho varias veces: «Mamá, no sé qué habría sido de mí sin ti». Y yo siempre le respondo lo mismo: «No se trata de mí, hijo, se trata de ti, que despertaste a tiempo». La casa ya no está sitiada por secretos, está abierta, clara y limpia. Por las noches enciendo una pequeña luz en el pasillo, no por miedo, sino por costumbre, y cada vez que esa luz se enciende pienso: así se ve una verdad que ya no se esconde. A veces me siento en el patio donde tantas discusiones explotaron y miro el cielo. No busco respuestas, solo doy gracias. Agradezco haber tenido el coraje de enfrentar lo que debía enfrentar. Agradezco a la vida por haberme dado tiempo. Agradezco a mi marido, donde quiera que esté, por enseñarme a no olvidar quién soy. Y agradezco incluso a mis lágrimas, porque fueron ellas las que terminaron llenando el vaso de valor que necesitaba para defenderme. Hoy, después de tanto, puedo mirar la casa de Daniel sin sentir que camino sobre vidrio. Puedo mirarme al espejo sin bajar la vista. Puedo dormir sin sobresaltos. Y sobre todo, puedo decir en voz alta, sin que me tiemble la voz: lo logré. Estoy aquí y seguiré aquí. No como una sombra, no como un adorno, sino como una mujer completa, consciente y despierta. Y ahora, antes de despedirme de ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca permitas que nadie, ni la familia, ni la pareja, ni un hijo, ni una nuera, te quite la voz. Nunca des por hecho que la edad te vuelve débil. Nunca aceptes un rincón cuando mereces un lugar entero. Y nunca creas que ya es tarde para defenderte, porque no lo es. Nunca es tarde. Antes de irte, quiero invitarte a algo desde lo más sincero. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sé que estás aquí, que me acompañas y que estas historias tocan tu corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, qué te ha parecido esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Te leo con cariño.